Operación Tuntún interna. Nicolás Maduro refuerza seguridad y defensa de su gobierno con sorpresiva movida de mata ministerial. Toma y dame. El canciller de Venezuela, Iván Gil, tilda de títeres de Estados Unidos a varios gobiernos de la región, mientras el canciller Rick Scott advierte que se desatará un infierno si detienen a los líderes de la oposición venezolana. Intensifican peligrosos controles. Suspenso en la selva del Darién ante oleada de venezolanos. Miércoles 28 de agosto del año 2024, amigos, bienvenidos sean todos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Antes de revisar las informaciones más destacadas, como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Ahora sí, comenzamos. La operación Tuntún también llegó a lo interno. El presidente Nicolás Maduro anunció este martes una serie de cambios sorpresivos en su tren ministerial con nuevos nombres que asumirán responsabilidades en sectores económicos y sociales, pero también con jugadas claves en el área de defensa y seguridad, con la designación del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Todo esto ocurre en medio de un contexto de creciente tensión política marcada por un descontento popular tras los señalamientos de un presunto fraude electoral que continúan sacudiendo a su gobierno. Escuchemos. Justo a un mes de los cuestionados comicios presidenciales, Nicolás Maduro anunció movimientos en su tren ministerial que han generado polémica sobre todo en el área de seguridad y justicia. Sin embargo, ratificó a la número 2 al mando en la vicepresidencia de la República y le designó una nueva responsabilidad en el sector de los hidrocarburos, en el que también fue removido el presidente de la estatal petrolera, PDVSA. Que Delcy Rodríguez asuma el Ministerio de Petróleo en Venezuela como conocedora de este tema. Y he designado a el licenciado Héctor Obregón, que venía ejerciendo la vicepresidencia de PDVSA, como nuevo presidente de la industria petrolera de Venezuela. Además de Delcy Rodríguez, otro puesto de máxima confianza que fue ratificado en su cargo fue el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien recientemente juró en nombre de la Fuerza Armada Nacional lealtad absoluta a Nicolás Maduro, quien nombró también en la cartera de Seguridad y Justicia al denominado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, uno de los movimientos más cuestionados por la opinión pública, por representar el ala radical del gobierno, justo en el momento de mayor tensión política en el país. Se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de gobierno. Para la paz, 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 paz. De esta manera, Cabello toma el control de la mayoría de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, que han sido fuertemente cuestionados y señalados incluso por la comunidad internacional desde el pasado 28 de julio, cuando se desataron una ola de protestas en todo el país, en descontento por los resultados electorales anunciados por el ente comicial. Hoy yo creo que Venezuela se encamina por el rumbo de la paz definitiva, una paz con justicia, una paz donde el pueblo sienta que aquellos que han actuado en contra de la Constitución y de la ley sea aplicada la justicia a tiempo, oportuna y justa. Justicia justa. Así que a la orden, presidente, aquí está. Otros movimientos importantes fueron las designaciones de Eduardo Piñate como ministro de Trabajo, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, como ministro de Educación, Ricardo Sánchez como ministro de Educación Universitaria y Anabel Pereira Fernández como ministra de Finanzas y Comercio Exterior, puesto que ocupaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente. En medio de mucha convulsión política y social, el presidente Nicolás Maduro reestructura su gabinete y designa al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, como ministro de Interior, Justicia y Paz,
entre otros nombramientos. Pero este es un cargo que él ocupó hace 22 años, también en un momento crucial para el fallecido mandatario Hugo Chávez. Entonces, ¿qué opinas sobre estos cambios ministeriales? La página web del Consejo Nacional Electoral fue hackeada nuevamente este lunes 26 de agosto, según confirma el gobierno de Nicolás Maduro, y quienes además aseguran que después de un análisis exhaustivo concluyeron en que las direcciones IP de este nuevo ataque cibernético provienen desde el extranjero. Natalia Roca nos cuenta más. Este 27 de agosto de 2024, el Consejo Nacional Electoral se vio sacudido luego de descubrir el bloqueo de su página web. El Consejo Nacional Electoral ha sido objeto de un nuevo ataque contra los centros de divulgación, donde se encuentra alojada la página web oficial. Tras un análisis exhaustivo, se ha determinado que esos ataques provienen de direcciones IP ubicadas en el exterior, lo que indica que se trata de un ataque dirigido desde fuera del país. Si hay un bloqueo de página, imagínate cuál es la libertad de expresión que hay en Venezuela, porque eso es una parte de la libertad. Pues. Si hay bloqueo, no hay libertad. Bueno, que no debieran de estar bloqueadas, sino acceso a todas las personas, pues, porque eso es algo que no pueden tenerlo bloqueado jamás y nunca. Toditos tenemos derecho de saber lo que está pasando. Es importante resaltar que en este nuevo ataque contra la página web del CNE se da luego de la publicación de un comunicado oficial del ente, quien manifestó que publicará en el tiempo correspondiente los resultados electorales en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Luego que las misiones permanentes de 12 países solicitaran una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos para abordar la situación de Venezuela, el canciller Iván Gil tildó de títeres de Estados Unidos a los gobiernos que no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro en la elección presidencial del pasado 28 de julio. Marina Glot con el informe. Amigos de Impacto Venezuela, según el canciller Iván Gil, la comunidad internacional no solo es Estados Unidos y la Unión Europea, sino los países del ALBA, China, Rusia y los BRICS, que según él, la nación está adherida a este grupo. El canciller Iván Gil destacó que Venezuela tiene moral para exigir respeto y no injerencia extranjera. A la cabeza de esta situación, al fascista, el gobierno nazi de Milei, ¿no? Es uno de los gobiernos hostiles, bueno, porque es un títere, es un pobre gobierno. Lamentamos mucho que Argentina esté padeciendo esa situación. El presidente Lacayo Po, que es un gobierno postrado, ¿no? a los Estados Unidos, gobiernos como el Perú, como Ecuador, donde el fascismo ha penetrado. Lo de Perú es bien curioso, porque un gobierno ni siquiera electo, ¿no? Que pide las actas a Venezuela y llegaron ahí con un golpe de Estado. El ministro de Relaciones Exteriores del país destacó que Venezuela siempre ha tenido como premisa mantener buen vínculo con los países del mundo y así permanecerá en el tiempo. En esa dirección. Y le hemos dicho a Estados Unidos, si usted respeta la Constitución, respeta la decisión del pueblo venezolano, respeta la soberanía, respeta los principios que rigen el derecho internacional, cosa que parece que para Estados Unidos es muy difícil, muy complicado. Bueno, nosotros estamos dispuestos aquí y lo que hemos dicho es eso. Nosotros le hemos dicho a Estados Unidos y cada vez que quiera hablar en base a estos principios de respeto, nosotros estamos dispuestos con todos los países del mundo. El canciller Iván Gil señaló además que por los momentos no está planteado romper relaciones con los gobiernos de Brasil y Colombia por su postura frente a las elecciones presidenciales. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más por aquí en el noticiero de todos los venezolanos a través de nuestra sección Impacto en 60 segundos. Rick Scott advierte a Nicolás Maduro que se desatará el infierno si arresta a Edmundo González y a María Corina Machado. El senador estadounidense advirtió que el presidente de Venezuela se estaría desesperando a medida que su poder se desaparece y que sus amenazas contra María Corina Machado deben tomarse en serio. Scott reafirmó que si el gobierno de Maduro le hace daño o arresta a los líderes de la oposición, habrá mucho que pagar. Asimismo, instó al presidente Joe Biden a volver a imponer sanciones, ya que a su juicio son esenciales para apoyar la lucha en Venezuela.
En otras noticias, Gustavo Petro responde a los insultos de Daniel Ortega tras cuestionamientos por la crisis en Venezuela. El presidente de Colombia le respondió a su homólogo nicaragüense, quien lo insultó por supuestamente seguir los intereses de Estados Unidos. Nos ha llamado arrastrados Daniel Ortega, solo porque queremos una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela. Pero tal insulto me permite contestarle, al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas. Cambiando de tema, la selva del Darién, una de las zonas más peligrosas para los migrantes en América Latina, se prepara para recibir una nueva oleada de viajeros venezolanos que buscan desesperadamente escapar de la crisis en su país. Pero los controladores, donde se incluyen los grupos criminales que pretenden aprovecharse de la vulnerabilidad de los migrantes, están ajustando sus tácticas para extorsionarlos y explotarlos. Presten mucha atención a la información que nos comparte nuestra compañera Génesis Pérez. La vasta y peligrosa franja de selva que conecta Colombia con Panamá, conocida como el Tapón del Darién, sigue siendo un paso obligado para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Entre los viajeros, los venezolanos han crecido en número, impulsados por la crisis económica y humanitaria del país. Ahora los controladores de la zona, desde grupos criminales hasta organizaciones de traficantes de personas, se están preparando para una nueva oleada de migrantes, mayoritariamente de Venezuela. Las recientes olas migratorias han llevado a estos grupos a ajustar sus operaciones. Con la llegada masiva de venezolanos, muchos de ellos con recursos limitados, los controladores han diversificado sus formas de explotación, desde exigir pagos adelantados hasta trabajos forzados. Los métodos se han vuelto más crueles y despiadados. Y dentro de esas funciones, entonces, está el control de todos los tráficos ilegales que se escenifican en el mismo, teniendo en este momento la migración de personas o la migración irregular de personas que van transitando hacia los Estados Unidos, buscan atravesar Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos como el eje de parte de sus rentas ilegales. Según cifras recientes de las autoridades panameñas, durante los primeros meses de 2024 los venezolanos constituyen más del 30% de los migrantes que atravesaron esta selva en comparación con un 20% en años anteriores. Frente a esta crisis, las autoridades panameñas y colombianas han intensificado sus esfuerzos para gestionar el flujo migratorio, aunque las capacidades de estos países son limitadas. Es decir, esto es una complejidad o es un problema de una complejidad que no se va a resolver solo porque Colombia y Panamá cooperen y regulen ese territorio. O sea, esto necesita y demanda unos esfuerzos conjuntos de muchos países, de la OIM, de las Naciones Unidas. La Policía Nacional de Panamá ha establecido puntos de control en la salida del Darién, pero los recursos son insuficientes. A medida que la crisis en Venezuela continúa y otros países de la región, como Haití y Cuba, también sufren inestabilidad, se espera que el número de migrantes que optan por el peligroso cruce del Darién siga aumentando. Amigos, hemos llegado al final de la emisión matutina del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y todas nuestras redes sociales @ImpactoVE. Información sin censura. Soy Mildred Manrique. Nos vemos el jueves.